Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, bienvenidos a un episodio más de Diosidencias. Hoy estoy muy contento porque tengo a Jesús Valencia. Él vive en San Fernando, en el estado de Chiapas, y ha aceptado nuestra invitación para estar el día de hoy con nosotros. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido a Diosidencias. Hola, pues un gusto estar por acá. Hace poco conocí aquí el podcast, de hecho, fue por una amiga que me lo recomendó, de hecho. Ella, normalmente creo que lo escucha porque sí me dijo que podía contar algunas historias o alguna diosidencia, pues me dijo. Sí, por ahí lo escucha, saludos a Fanny, ella vive en Tabasco. Ok, muchas gracias. Sí, recuerdo que Fanny también estuvo con nosotros. Por ahí nos compartió una historia justo cuando estaba viviendo en Chiapas y estudiando, creo que medicina, ¿no? Pues qué bueno, Jesús, que estás con nosotros, que te animaste. También saludos a Fanny por compartir ese proyecto, invitarte a participar. La verdad que el podcast de Diosidencias lo hacen ustedes, los invitados, las personas que nos escriben y que se animan a compartir esa historia y no se quedan guardados esas coincidencias de la vida que muchos pueden pensar, pero sabemos que es un Dios obrando. Así que, Jesús, el tiempo es todo tuyo. Adelante con esa historia. Sale, bueno, pues básicamente la historia que me gustaría compartirles es de cómo llegué pues a la iglesia, cómo llegué a acercarme a Dios, porque pues no puedo decir que he tenido una vida complicada o dura en cuanto a lo material o en cuanto, por así decirlo, crecí rodeado de mi familia, de mis padres, obviamente con detalles que todas las familias tienen, ¿no? Pero fuera de eso, pues tuve una infancia, un crecimiento muy sano, pero siempre me hizo falta Dios en mi vida. Y no fue hasta que yo estuve en la universidad cuando empecé a conocer un poquito más. Bueno, antes de esto, aclarar que pues yo llego a la iglesia adventista del séptimo día. Tiene más o menos aproximadamente unos 5 meses que decidí aceptar a Jesús en mi corazón. Me bauticé y pues ahora estoy muy, muy feliz, muy contento de todo lo que he conocido, pues. Pero bueno, básicamente creo que este término de diosidencias es muy bonito porque si uno se pone a analizarlo, desde, desde mi niñez tal vez han habido muchas, pues, y que hasta ahorita que lo analizo, pues me doy cuenta de que todo eso me trajo hasta donde estoy, ¿no? Y pues me gustaría empezar contando que yo crecí en un núcleo de una familia católica. Mis padres son católicos actualmente, mi hermano, de la mayoría de mi familia, ¿no? Pero también tengo algunos familiares, algunos primos, algunos tíos que desde hace mucho tiempo, pues ellos asistían y asisten aún a la iglesia adventista. Entonces, por así decirlo, desde que yo estaba pequeño, empezaron a platicar de los campamentos, empezaron a platicar de muchas actividades que se hacían pues en la iglesia. Y desde entonces, pues yo me acuerdo que me sembró esa curiosidad pues de saber y de conocer cómo era esa convivencia, los campamentos y todo eso, ¿no? Pues en la Iglesia Católica me imagino que no sé si conocerás o los demás que nos estén escuchando, pues hay algunos procesos, ¿no? Empieza desde el bautismo, primera comunión, confirmación y así, ¿no? Las veces que yo estuve llegando a la iglesia fue para hacer esos procesos, ¿no? Recibir esos sacramentos, así se le conoce. Pero de ahí en fuera, decir que llegué así como por mi propia voluntad, pues como que no, ¿verdad? Y aparte cuando es uno niño, yo creo que no tiene uno esa noción de tal vez de llegar por cuenta propia tal vez a la iglesia, ¿verdad? Casi siempre pues es por medio de los papás, de los abuelitos. Entonces así transcurrió mi vida desde la niñez hasta mi adolescencia, dentro de la iglesia católica, por así decirlo. Pues a través de ese tiempo no tuve ningún problema, por así decirlo, de alguna adicción. Pues todo fue muy sano, pues a mí me gusta mucho el fútbol, así que casi toda mi adolescencia, mi niñez lo viví jugando fútbol, era lo único que me interesaba, pues.
se puede decir que así transcurrió mi infancia, pero yo ya tenía más o menos esa curiosidad de conocer un poquito más de lo que me comentaban mis primos, porque a veces me invitaban a los campamentos y me decían que se ponía muy padre y todo eso. Pero cuando está uno adolescente, joven, como que eso te llama pues la atención, ¿no? Entonces la curiosidad quedó ahí, pero no pasó a más porque pues nunca asistí a esos eventos. Y ya en concreto, cuando yo estuve en la universidad, conocí a mi mejor amiga que ahorita pues también vive en Tabasco, que de hecho es mejor amiga con Fanny. Se llama Gabriela Guillén. Igual por si está escuchando y le mando un saludito. Bueno, yo estudié la licenciatura en arquitectura. Actualmente pues soy arquitecto. Y pues ahí conocí a Gaby y también conocí a otra amiga que se llama Heidi Cartagena. Yo creo que algunos también la pueden conocer por ahí. Entonces coincidí con ellas en la carrera y ellas pues asisten, ¿no? A la iglesia adventista. Y de a poquito me fueron comentando algunas cosas. A mí me causaba muchísima admiración de mi amiga Gaby, que ella pues era muy fiel, demasiado fiel a sus principios de guardar el sábado, que pues empieza, ¿no? Desde la puesta del viernes hasta la puesta del sábado. Entonces, o sea, para no hacerlo largo, ella prefería, ¿no? Reprobar algunas materias que, utilizar pues el sábado, porque nosotros en algún tiempo estuvimos en la etapa de la tarde en la universidad, entonces nuestro horario terminaba hasta las 10 de la noche, los días viernes. Entonces, pues ella prefería pues dejar las clases y mejor guardarlo, ¿no? Entonces, eso a mí me causaba muchísima admiración, pues porque yo sentía esa fidelidad de ella hacia sus principios y yo decía, pues, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Y en ese tiempo, pues yo andaba como pues yo no sé si a todos nos pasa, pero yo estaba en una etapa en la que tenía muchos conflictos en mi cabeza de cuestionamientos más que nada, ¿no? De si Dios existe, si existe Dios, por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué esto, no creo que son las típicas que a veces uno se pregunta. Y tenía ese pleito, pues, tal vez no sé si era un coraje dentro de mi corazón, que me cuestionaba, pues, muchas cosas y a veces incluso, como en afán de molestar a mi amiga Gaby, también como que la cuestionaba a ella, ¿no? Con preguntas muy así, muy certeras, que sabía que tal vez ella no iba a tener una respuesta. Y sí, pues sí, hay cosas que uno no puede responder, ¿va? De acuerdo a nuestras creencias y todo eso relacionadas a Dios. Hay cosas pues que realmente no tienen respuestas. Pero pues ella siempre en su calma, en su fe, en su amor de predicar también la palabra, pues me explicaba muchas cosas y yo también admiraba esa paciencia que ella tenía para no caer pues también en esa provocación, porque realmente era eso, pues intentar provocarla, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas también compartíamos con ella. Bueno, a mí me gusta mucho la música. Me apasiona la música, me gusta cantar, me gusta tocar algunos instrumentos. Y con ella coincidíamos también en eso, porque ella también canta y en ese entonces ensayaba en el coro que está aquí en la iglesia central de aquí de la capital del estado. Y pues a veces me empezaba a invitar a eso, ¿no? O sea, ir a conciertos, ir a algunos ensayos, que de repente habían algunos sociales, juegos sociales con los jóvenes de la iglesia. Entonces como que ahí me empecé a inmiscuir un poquito. Y algunas cosas que también yo le iba preguntando y ella pues me respondía, ¿no? Se puede decir que ella sembró pues la semilla dentro de mi corazón para empezar a buscar ese camino que yo en algún momento había intentado buscar pues en otros lados. Pues toda la etapa de la universidad la pasamos ahí juntos, ¿no? También con Heidi, en algunos momentos coincidimos. Ella al final de cuentas decidió cambiarse de carrera, se fue a diseño gráfico, entonces ahí como que nos separamos, pero pues realmente no perdimos tanto contacto. Y yo siento que un punto clave fue cuando me invitaron a un campamento. Como que yo siempre había esperado esa invitación, pues, para ir a conocer, para ir a ver cómo era, porque todo lo que me platicaban yo me lo imaginaba. Entonces, hasta que llegó ese momento que me invitaron a un campamento y yo, pues no sabía cómo, por ejemplo, cómo decírselo a mis papás, porque pues siempre hay un pequeño pleito, por así decirlo, entre las religiones, ¿no? A veces,
pues uno es celoso, no sé, a veces es difícil llevar eso, ¿no? Entonces mi preocupación era cómo comentarles a mis papás de que me estaban invitando a un campamento adventista. ¿Qué iban a decir? Ya estaba seguro que no me iban a dar permiso, no sé. La cuestión es que pues yo tenía muchísimas ganas de ir, así que pues me tuve que inventar, pues hay una pequeña mentirilla ahí de que era un viaje de la escuela y así, ¿no? Entonces nos fuimos al campamento, ¿no? Nos fuimos desde el viernes, sábado y regresamos domingo. Un campamento muy bonito, los hermanos desde el principio me recibieron, me preguntaron que si de dónde venía, que si con quién venía y todo eso, ¿no? Y como era invitado, creo que siempre a los invitados normalmente pues tratan de hacerlos sentir muy, muy bienvenidos, ¿no? En donde se estén congregando. Y así me sentí y pues nos fuimos al campamento, ¿no? Ya estando allá, hasta me hicieron participar en algunos dramas, en algunas actividades, entonces como que algo sentí ahí, algo diferente sentí ahí que no había sentido pues en este caso en la iglesia católica, ¿no? Porque ahí es donde había yo llegado pues más veces y yo siento que algo cambió ahí, o sea, en mi corazón algo sintió en ese momento por las cosas que escuché en los temas, por cómo se comportaban los hermanos, no sé, algo cambió, no sé ni cómo explicarlo, la verdad. Pero ese fue el punto, siento que ese fue el punto que abrió totalmente la curiosidad por seguir aprendiendo. Mi corazón se ennobleció porque, te digo, estaba en ese pleito, ¿no? De los cuestionamientos, de si Dios existe. Incluso pues con mi mamá, yo a veces a mi mamá la hacía llorar porque teníamos como esos pequeños roces, pues, de decirle, pues, que yo no creía en nada y ella preocupada, pues, y por qué no creía en nada y así. Pues pasó ese campamento, ¿no? Y seguí preguntándole cosas a Gaby y ella siempre me respondía, me seguía invitando. Y también hubo un momento en el que ella me invitaba a conciertos así de música, ¿no? Porque como te había mencionado, coincidimos en ese aspecto. Y hubo un momento muy especial en el que yo la acompañaba a los ensayos y yo veía cómo participaban los jóvenes mayores, incluso adolescentes. Yo miraba cómo cantaban y todo eso y yo decía pues dentro de mí cómo me gustaría en algún momento participar en algo así, porque veía que lo disfrutaban, las letras eran muy bonitas. De a poco Gaby me iba enseñando algunos cantos ahí que yo iba escuchando, me gustaban, los practicaba en la guitarra y todo eso. Entonces como que de a poquito se iba metiendo pues ahí toda esa cuestión en mi mente. Hasta que llegó un concierto en el que ella me invitó y fuimos. Hay un lugarcito aquí en Chiapas, aquí en Tuxtla, que se llama Convivencia Infantil. Ahí va a haber un concierto al aire libre. Y fuimos. Y durante los ensayos yo me acuerdo que había un chavo que cantaba muy bonito. Y yo le preguntaba a Gaby, oye, él canta muy bien. Digo, ¿quién es? Le digo. Y ella me dijo, es de San Fernando, o sea, de donde yo soy. Ah, caray, le digo, pues no lo conozco, digo, no, pero canta muy bien. Y ahí quedó, cantó en el concierto y todo. Y para no hacerlo tan largo, pues salimos de la carrera, ¿no? Terminó la carrera, nos distanciamos, ella regresó a Tabasco, pues yo me quedé por aquí, cada quien haciendo su camino, ¿no? Y otra vez volví a caer en esa etapa de los cuestionamientos, como que había llegado un punto en el que yo me estaba acercando, pues, y otra vez como que volví a caer en alejarme, en no seguir siendo constante y todo eso. Hasta que me llegó un punto en la vida que sufrí de un episodio de ansiedad. Me empezó a generar preocupación, no sé, yo me imagino que preocupaciones, sobreestimulaciones del cuerpo, muchas cosas, demasiadas cosas que estaban en mi mente, que hubo un día que estaba yo en la ciudad y ahí me dio un ataque, o sea, de repente se me empezó a acelerar el corazón, empecé a sentir frío,
Sentía que me iba a desmayar, horrible, pues yo sentía que ahí iba yo a quedar allá, en plena calle. Y desde ahí, híjoles, creo que para mí ha sido la situación más complicada por así decirlo, de salud, ¿no? Tal vez en lo mental, en lo psicológico. Me derrumbó totalmente, me derrumbó. Tendrá hace unos 3 años tal vez que empezó eso. Y pues era algo que nunca me había pasado, la verdad. Así que pues mis papás estuvieron en ese proceso, me ayudaron muchísimo. Incluso fui al psicólogo, muchas cosas que en mi desesperación intentaba pues tratar de superarlo. Pero, o sea, nada funcionaba y ya llegaba un momento en el que incluso no podía ni dormir y pues, a mí me da mucho miedo pues el hecho de que no podía dormir. Yo pensaba, ¿qué me va a pasar? ¿Será que me va a dar un paro cardíaco? No sé, muchas cosas, ¿no? Y, o sea, en ese momento no lo entendía, pero ahorita que lo analizo, pues toqué fondo en ese momento, porque igual en mi vida no tenía objetivos, no realmente iba pues a la deriva, se puede decir, en el trabajo, en lo personal y en lo espiritual, pues estaba por los suelos, pues. Entonces creo que eso también me llevó a sufrir de esos episodios pues de ansiedad. Y en ese momento, en ese tiempo, te digo, a mí me gusta mucho el fútbol. En ese tiempo estaba lo del Mundial, cuando quedó campeón Argentina. Y pues como que fue un desahogo dentro de toda esa tormenta, por así decirlo, ¿no? Y me acuerdo que esa vez publiqué una historia de Messi. La publiqué y en ese momento mi esposa, porque estoy casado, mi esposa en ese momento me respondió esa historia. Me respondió esa historia y algo curioso pues que pasa con ella, que a veces lo platicamos, es que pues no teníamos casi personas en común. Ya ves que a veces cuando conoces a alguien pues es por medio de los amigos o porque la ves en algún lado, no sé. Pero con ella casi que desde cero, pues solo fue un comentario ahí en Instagram y empezamos a platicar. Para eso pues también yo había perdido un poquito de comunicación con Gaby. O sea, nos habíamos distanciado totalmente, pues ella también, ella estaba haciendo su vida por allá, pues yo por aquí, con esos problemas, entonces como que de alguna forma también me sentía un poco solo, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, comencé a platicar con mi esposa, se llama Rubí, así que empezamos a platicar con ella. No, yo no sabía que era adventista, coincidentemente, ¿no? Pero ya cuando empecé a revisar su perfil y todo, me di cuenta pues que lleva a la iglesia, que era una muchacha muy activa, tenía cargos, esto y el otro, ¿no? Entonces, también ella estaba pasando por un momentito ahí por así decirlo, de soledad. Entonces, como que coincidimos ahí, pues los dos. Y yo con el problema de ansiedad y todo así, ¿no? Estuvo complicado en ese momento. Ella me respondió, pues, esa historia, ¿no? Fue como el pretexto, empezamos a platicar. Lo normal, ¿no? Le invité a salir, quedamos. Y yo me acuerdo que en esa ocasión en la que fue nuestra primera cita, pues seguía yo con el tema de la ansiedad, ¿no? Me acuerdo que ese día me fui a verla, iba en el transporte y pues de tanto nervio, no sé, me iba yo sugestionando, pues ahí iba súper nervioso, iba mareado, al extremo pues de que ya no quería ir, pues, o sea, ya no quería ir, sentía que me estaba desmayando y todo, pero dije, no, pues tengo que ir, quiero conocerla, y no sé, como que de ahí empezaba ya ese pensamiento de que por algo pues está pasando todo esto, por algo empecé a platicar con ella. La cuestión es que nos vimos, ¿no? La conocí desde el primer momento, empezamos a platicar, ella me empezó a platicar algunas cosas de la iglesia. Entonces como que todo eso se reavivó pues ahí desde esa primera cita con ella. Todas las cosas que yo aprendí con mi amiga Gaby, pues lo empezamos a platicar ahí con ella. Entonces como que volvía a revivir pues ese sentimiento dentro de mi corazón. Y pasó el tiempo, o sea, seguimos saliendo. Para entonces también ella, en la primera cita me acuerdo que ella no iba a ir tampoco porque tenía actividades en la iglesia. Entonces una de sus primas le dijo pues que se animara, que fuera a conocerme y todo. Entonces también eso fue clave pues ahí para que nosotros nos pudiéramos conocer, que pudiéramos coincidir.
Y terminando esa primera cita, me acuerdo que fuimos a una iglesia que estaba por ahí cerca, porque fuimos a traer a una de sus primas con la que se iba a quedar ahí. Y bueno, como que muchas cosas coincidieron ahí, pues, o sea, ella me habló de muchas cosas, fuimos a una iglesia y todo, ¿no? Como que fue especial, pues, ese momento realmente. Y bueno, pasaron los meses, seguimos hablando, platicando, conociéndonos. Ella, por ejemplo, tenía comportamientos a veces muy cortantes conmigo, pero realmente era porque el tema del yugo desigual para ella pues era algo muy, muy, muy presente, ¿no? Entonces yo ni siquiera asistía a ninguna iglesia, pues, o sea, yo me había alejado totalmente de la iglesia católica, y estaba en un momento pues que estaba por los suelos totalmente. Entonces, realmente ella fue también para mí pues un salvavidas también en la espiritual, por así decirlo, porque con ella empecé a conocer muchas cosas, empecé a aprender, de repente que me decía algunos versículos, me recomendaba algunos cantos y todo eso, pero ella nunca me invitaba pues a la iglesia, o sea, yo como que esperaba eso, ¿no? Desde que me invitara, y a veces me decía, pues, oye, ¿por qué no me invita? ¿Era que realmente no quiere que me vean con ella? No sé, cosas así. Y volví a todo ese tema de la ansiedad, pues, de sobrepensar todo esto y el otro. Pero pues también entiendo ahora que su comportamiento era porque pues ella estaba tratando de protegerse, ¿no? De esas dudas de si yo era la persona correcta, del yugo desigual, las creencias, esto y el otro, ¿no? Pero pasó el tiempo. Nos conocimos durante 8 meses. En esos 8 meses, el cuñado de ella, porque tiene una hermana, nos invitó a un campamento. Y yo, pues decía, o sea, tenía muchas ganas de compartir un momento así con ella, pues con Rubí. Y entonces un campamento sentí que era un momento, pues muy especial, ¿no? Y para ese entonces, me acuerdo que conocí también a su primo. El primo de ella era el chavo que yo vi cantando aquella vez con Gaby en el concierto. Entonces yo lo vi y dije, ah, no manches, es su primo. Y bueno, nos conocimos, nos empezamos a llevar un poco, pero pues también yo no daba el siguiente paso, pues, de pedirle que ella fuera mi novia, ¿no? Porque éramos nada más pura cita. Y entonces como que también ella empezaba a poner su distancia, porque, o sea, porque se preguntaba por qué no avanzaba. Pero era pues por todo ese conflicto que teníamos, tanto ella como yo. Pues yo de repente la sentía cortante, ella con las dudas en la cabeza, entonces como que yo no me atrevía pues a dar el siguiente paso porque a veces pensaba en ese comportamiento que ella tenía. Pero ya lo analicé pues realmente y sí me demostraba muchas cosas, nada más que yo pues ni me daba cuenta tal vez o sobrepensar mucho las cosas también me fue haciendo que yo me detuviera en algunas cosas. Ya regresando de ese campamento yo le preparé algo y le pedí que fuera mi novia. Todo salió bien, me dijo que sí, entramos en confianza en ese momento, en mucha más confianza, empezamos a aplicar muchas cosas, pero hasta entonces todavía no me invitaba pues a la iglesia y yo seguía esperando ese momento de que ella me invitara, pues me seguía cuestionando, ¿por qué no me invita? ¿Por qué no me invita? Hasta que pasaron los meses, más o menos como a los 3 meses de novios, pues yo tuve la iniciativa y le dije, oye, quiero llegar, o sea, quiero llegar a la iglesia, quiero conocer, quiero saber por qué, quería saber por qué nosotros los adventistas guardamos el sábado. Tenía muchas dudas, pues muchas, muchas dudas. Entonces, yo di ese paso de decirle, oye, quiero llegar, quiero que me ayudes, aconséjame, enséñame. Y ella me dijo que sí, pues, o sea, me dijo que sí, que con todo el gusto del mundo, que para ella era también algo muy especial que yo tuviera la iniciativa. Entonces, al final de cuentas, ella lo que estaba esperando es que pues yo tomara la iniciativa, ¿no? Porque pues ya llegar a la iglesia pues es algo muy serio. Es el hecho de aceptar pues que quieres aprender, que quieres conocer. Yo creo que también depende mucho de uno mismo, ¿no? Ella estaba cumpliendo su parte contándome, enseñándome algunas cosas, pero en el fondo ella quería que yo tuviera pues la iniciativa, ¿no? De querer llegar a la iglesia. Y y bueno, empecé a llegar, estuve más o menos algunos 9, 8, 9 meses llegando,
de a poquito, ¿no? De a poquito en algunas reuniones, me invitaba en algunas otras reuniones y así, de a poquito fui aprendiendo muchas cosas. Al final de cuentas, los hermanos, pues también en la iglesia, ¿no? Me conocieron. Yo siento también que soy una persona muy demostrativa con el cariño, ¿no? Entonces me llevé muy bien con algunos de sus amigos también de ella, con su familia, cuando ya los conocí. Llegó el momento en el que decidimos dar el siguiente paso en nuestra relación, que fue casarnos. Yo ya llegando a la iglesia, pero aún no formando parte formal de la iglesia, ¿no? Como miembro. Yo tenía ese miedo por ejemplo, de que ella no quisiera aún casarse conmigo si yo no formaba parte de la congregación. Pero no pasó así, o sea, ella siempre me dejó en claro que era una decisión pues que yo tenía que tomar. El hecho, por ejemplo, de bautizarme, porque para ser miembro de la iglesia, pues uno se tiene que bautizar, ¿no? Y durante toda esa etapa que yo estuve llegando a la iglesia, me gustaba mucho la cuestión de la música, pues, cómo llegaban algunos invitados a cantar, que algunos cuartetos, tríos, solistas, y yo miraba cómo cantaban. Y durante toda mi vida, sí tuve algunos momentos en los que participé mediante la música, en ir a cantar a algunos lugares, en la universidad, pero realmente yo tengo ese talento, pero en ese momento no encontraba un rumbo, pues, para ese talento, para cómo mejorar, como para dónde enfocarlo. Pues nada más me encerraba en mi cuarto a ensayar, a tocar, a veces grababa algunos covers, pero hasta ahí. Y yo decía, pues no le veo futuro, no le veo para dónde enfocar esto, ¿no? ¿Qué sé hacer? Y entonces dentro de la iglesia me di cuenta de eso, ¿no? O sea, me di cuenta de que para empezar, que había mucho talento dentro de la iglesia. Y incluso personas que yo ni me imaginaba que cantaban o tocaban, pues las veía por ahí. Entonces yo en algún momento dije, a mí me encantaría pues predicar la palabra de Dios mediante la música, ya con lo que sé, con algunos cantos que yo había reflexionado. Yo decía, yo quiero pues hacer eso. Y yo siempre le preguntaba a ella, oye, ¿cómo puedo participar en algún momento? Y pues ella me decía que uno de los requisitos, ¿no? Por así decirlo, pues era estar bautizado, ¿no? Pertenecer a la iglesia para poder participar. Pero sí me decía ella, no porque quieras cantar o participar, quiere decir que solo por eso te vas a bautizar, ¿no? Entonces, yo lo tomé de esa forma. Empecé a aprender, empecé a preguntar, empecé a leer la Biblia. Ella me regaló mi primer Biblia. Muchos cuestionamientos que yo tenía en mi cabeza los fui contestando mediante lo que fui aprendiendo, mediante lo que ella me contaba, los amigos, conocidos de ahí de la iglesia, todo, ¿no? Fue mucha información que me ayudó, pues mucho me reconfortó. Y sin darme cuenta, fui superando de a poco la cuestión de la ansiedad. La fui superando, no en su totalidad, porque quedan pues algunas cosas, algunas secuelas, pero me di cuenta pues que realmente mi vida estaba tomando un enfoque diferente. Y bueno, empecé a convivir con su familia, me presentó y todo, ¿no? Esto, pues antes de que nos casáramos, ¿no? Estando ahí con su familia, pues empecé a convivir un poquito más se llama Brandon, su primo. Empecé a convivir un poquito más. O sea, su primo es el que conocí, ¿no? En el concierto de cuando fui con Gaby. Como que tenía el mismo estilo, ¿no? De música que a mí me gustaba. Pero obviamente él enfocado pues en la iglesia. Y pues ahí nos empezamos a llevar. Y ya en algún momento él me dijo, oye, estaría padre en algún momento que te metieras a cantar con nosotros. Porque él había visto algunos de mis videos, algunos covers que yo subía. Y me decía, oye, estaría padre que te aventaras pues a ensayar, a cantar, para que vayas conociendo esto y el otro. Y yo pues bien animado, ¿no? O sea, porque era algo que sin forzarlo pues se fue dando, ¿no? Yo primero o sea, los miraba ahí que cantaban y todo, yo tenía ese deseo y pues de a poquito, ¿no? Se fue dando. Entonces yo pues algunos cantos ahí practicaba en mi casa para que yo decía, si en algún momento me toca participar, pues quiero estar lo suficientemente listo. Después de 1 año y 5 meses de noviazgo con Rubí, decidimos casarnos. Yo le pedí que se casara conmigo, aceptó y todo iba muy bien, todo iba muy bien. Yo seguía llegando a la iglesia,
Pues ella seguía enseñándome muchas cosas. Con Brandon, con su primo, pues igual iba creciendo un poquito más la confianza con su familia y todo. Y llegó el momento, ¿no? De empezar a planear toda la cuestión de la boda. Para esto, pues yo estaba muy contento, ¿no? Yo estaba decidido a hacer mi vida con ella, seguir a full, pues, con el tema de seguir llegando a la iglesia, de aprender. Y yo estaba esperando una señal en la que yo sintiera ese deseo de mi corazón de querer bautizarme. Dije, yo no lo voy a forzar, se tiene que dar natural, en algún momento tiene que haber algo ahí que yo sepa, pues, que es hora de dar el siguiente paso. Cuando nos casamos, pues yo todavía no me había bautizado. Y hubo un punto también dentro de esa fecha de nuestra boda. Pasamos algo muy complicado, se puede decir que fue nuestra primera prueba, que ya en los últimos meses antes de casarnos, mi abuelito se puso malito. A él le dio cáncer. Y tal vez un mes antes de que fuera la fecha de nuestra boda, pues nos enteramos. Nos enteramos y fue muy rápido porque afortunadamente yo en ese momento todavía tenía a a mis cuatro abuelitos paternos y maternos. Mi abuelito se pone mal y entramos en un conflicto pues ahí de qué será que hacemos, no sé, a una semana, porque a una semana antes de la boda nos preguntábamos qué hacemos, será que cancelamos, pero ya estaba toda la cuestión de los anticipos, todo ya estaba cuadrado, pues, ¿no? Estaba muy complicado decir, que lo pospusiéramos. Para eso, la familia de mi mamá, porque fue mi abuelito paterno, que pues falleció lamentablemente. La familia de mi mamá, pues, estaba en un lado, ¿no? Cuidando a mi abuelito. Y, pues, por otra parte, nosotros preparando todo lo de la boda y así, ¿no? Y pues yo visitando también a mi abuelito cuando me desocupaba, pasaba a verlo. Llegó un momento en el que él ya no podía hablar. Fue muy complicado, pues, porque fue demasiado rápido, digo yo. O sea, fue en 3 semanas que prácticamente se fue empeorando. Y nuestra boda fue el 20 de abril. Y justo ese 20 de abril fallece mi abuelito. Fallece en la madrugada. Y ya pues creo que de alguna forma todos esperábamos ese acontecimiento por cómo venía mi abuelito, pero no esperábamos que fuera pues el mismo día de la boda, ¿no? Entonces nosotros me acuerdo que estábamos en la madrugada del 20 arreglando pues ahí donde iba a ser el evento, y llega mi papá y pues me dice que acaba de fallecer mi abuelito. Y híjole, fue muy, muy, muy complicado porque pues se sentía pues esa división, ¿no? Pues mi familia por un lado, mi papá y yo viendo la cuestión de los arreglos allá y todo, ¿no? Entonces, como que no sabía yo qué hacer, pues, o sea, fue demasiado complicado ese momento de poder asimilarlo y no sé ni cómo, pues, o sea, no sé cómo saqué fuerzas ahí de poder sobrellevar todo. Obviamente vieron detalles con Rubí porque pues es que era un momento muy especial, ¿no? El casarse, mucho más yo digo que mucho más para las mujeres, es un momento demasiado especial. También nosotros, ¿no? O sea, como hombres, el hecho de casarte, de dar ese paso es muy importante, pero sobre todo para ellas, ¿no? Por el momento, por cómo lo idealizan, por cómo se lo imaginan. Entonces sí fue muy complicado, pues. Y más que Rubí, pues ya había pasado algunos otros incidentes familiares que había sufrido, pues, en su niñez. Entonces, yo a veces me decía, pues, ¿cómo es posible que en este día tan especial vaya a quedar este recuerdo, pues, tan complicado? Al final de cuentas, seguimos adelante, pues, con todo. Mis padrinos de boda fueron los hermanos de mi mamá y solo llegaron prácticamente a firmar, ¿no? El documento civil a la boda y se regresaron porque pues todos estaban movilizados allá en casa de mi abuelito, checando esto y el otro. Y pues yo en ese momento le pedía muchísimo pues a Dios las fuerzas, pues, no sé ni cómo decirlo, pues para poder sobrellevar todo. Ni siquiera
lloré en ese momento, como que me mantuve muy fuerte, pues, pero sí fue muy complicado. Al final de cuentas todo eso pasó la fecha de la boda, pues nos casamos, obviamente fue complicado, pues por haber vivido ese momento, ¿no? Las dos cosas, porque al otro día de mi boda, pues fuimos a enterrar a mi abuelito, ¿no? Entonces fue muy complicado, pues ese momento, o sea, fue fue uno de los momentos más difíciles que me ha tocado vivir y me tocó compartirlo pues ya con mi esposa, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas sentí una paz en mi corazón también porque yo a mi abuelito siempre le demostré mi amor, no quedó ningún remordimiento también, entonces creo que también eso fue parte esencial para poder sentir esa paz en ese momento de que se juntaron ambas cosas. Y bueno, ya al final fueron pasando los meses, alrededor de los 2, 3 meses de que ya llevamos de casados con Rubí, tuvimos una plática aquí con mis papás porque los visitamos, estamos acostumbrados a visitar a la familia. Un día estábamos tomando café y se fue la luz, me acuerdo que se fue la luz en ese momento. No sé, de alguna forma como que se dio todo ese momento para poder empezar a platicar con mis papás de las cosas de Dios, o sea, de cómo ellos habían visto un cambio en mí positivo, ¿no? Platicamos con mi mamá cómo era cuando teníamos esos pequeños choques de que a veces la hacía yo llorar, de decirle que yo no creía en nada. Y empezamos a platicar de muchas cosas, pues, ¿no? O sea, como que se dio todo porque estábamos tomando cafecito, era un ambiente familiar, se había ido la luz, que normalmente a veces cuando tomamos café estamos viendo alguna película o algo. Y entonces en ese momento se dio todo, empezamos a platicar con ellos y mi hermano no estaba. Y ya a media plática llega mi hermano y nos saluda y nos pregunta, oye, de qué están hablando? No, pues estamos hablando de esto, del otro, ¿no? Cuestiones de Dios. Ya la plática ya estaba profunda, pues. Y mi hermano dice, ah, pues qué coincidencia, porque yo venía pensando precisamente en platicar de eso. De hecho, me dice, yo quería ir a tu casa a platicar con ustedes porque yo quería preguntarles algunas cosas, tenía algunas dudas. Y coincidentemente, pues estábamos platicando en ese momento de eso, ¿no? Y empezó mi hermano a hacernos una pregunta a cada uno, a mi papá, a mi mamá, a mí, y dejó al último a mi esposa Ruby porque él dijo que como ella era la que conocía un poquito más, quería dejar su respuesta pues al último, ¿no? Entonces cada quien dio su respuesta. Incluso yo lo hice bolas porque ni yo me supe explicar pues ahí lo que le quería dar a entender. Porque su pregunta fue, ¿quién era Dios para nosotros? ¿O qué era Dios para nosotros? Entonces, o sea, contestó mi mamá, contestó mi papá, contesté yo y, o sea, no llegábamos a algo concreto, ¿no? También mi esposa le respondió algunas cosas un poco mucho más, bueno, mucho más aterrizado, ¿no? Pero él como que todavía tenía esa pequeña duda, ¿no? De que no le quedó nada claro. Y al final de cuentas, yo en ese momento, o sea, sentí algo pues en mi corazón que quería decirle a mi hermano, pero no sabía cómo. Y entonces, pues a él, yo le dije al final de cuentas, quiero que le quería agregar algo a mi respuesta que yo le había dicho. Y yo le dije que para mí Dios era vivir ese momento que estábamos ahí en familia. El hecho de que Él nos haya juntado ahí para cuestionarnos qué era para nosotros Dios. Ese cuestionamiento dentro de su corazón, dentro de su corazón, para mí eso es Dios, le digo. Para mí es esas ganas de que tú quieres saber, ese amor que sentimos aquí como familia, eso es Dios. Y tal vez no se lo di a entender tan claro, tal vez, pero ese deseo que yo sentí en ese momento de querer compartirle qué era para mí Dios, fue el momento culminante, ¿no? Para yo aceptar a Dios en mi corazón. Esa misma noche, platicando con mi esposa, nos regresamos a la casa y yo le dije a mi esposa, oye amor, le digo, me quiero bautizar, le digo, me quiero bautizar. Yo ya sé que es Dios para mí y me ha costado mucho tiempo poder responder esto, pero yo ya lo siento aquí, yo siento a Dios en mi vida. Y lo había analizado, pues, o sea, me había puesto la prueba más difícil que es perder a mi abuelo en una fecha tan importante. Por medio de mi cuerpo me dio un sacudón con la ansiedad.
Y yo siempre, o sea, siempre le pedía, o sea, que quería salir de ese cuadro de ansiedad, pues, o sea, yo le pedía, quítame esto, cúrame esto, pero lo que yo no entendía es que tenía que nacer por mi propia cuenta, pues, o sea, dejar malos hábitos, nuevos hábitos, pues llegando pues a la iglesia, empecé a conocer algunas cosas que me fueron ayudando inconscientemente, entonces ya en ese momento yo lo analicé, o sea que todo lo que me estaba pasando me había hecho mejorar como persona, incluso el perder a mi abuelito, porque de alguna forma me hizo mucho más fuerte, pues, en la cuestión de afrontar momentos complicados. Me dio mucha templanza en mi corazón de saber cómo sobrellevar un momento tan complicado. Entonces, yo ya había comprendido que para mí, pues, Dios había puesto un camino en el que sin darme cuenta, tal vez yo ya lo estaba empezando a caminar. Y de alguna forma mi vida iba mejorando, poco a poco iba mejorando. Para empezar, la maravillosa mujer que me puso en mi camino, porque ella fue la pieza que faltaba, ¿no? Para guiarme. Y bueno, decidí bautizarme, ¿no? Para eso, fue un mes después de que casarnos que yo decidí bautizarme. Y antesito de bautizarme, yo ya había empezado a ensayar con Brandon, con mi primo, para que en algún momento que se diera la oportunidad, pudiéramos empezar a participar y así, ¿no? Entonces yo me iba a bautizar un domingo, un día domingo. Para eso él tenía una invitación el día sábado para cantar y me dijo que quería pues que participáramos. Pues normalmente no se puede participar si aún no te has bautizado, ¿no? Pero como era en un campamento, fuimos y cantamos y no hubo ningún detalle. Cantamos, igual sentí muy bonito, pues porque al final estaba cumpliendo algo que yo había querido hacer. Y ya al otro día me iba a bautizar y pues ya iba yo a poder hacer muchas cosas que yo también tenía ganas de hacer, ¿no? Pasó la fecha del bautizo y empezaron a llegar fechas de invitación para empezar a cantar, una tras otra. Me acuerdo que no, me bauticé en el mes no recuerdo si fue mayo, y para julio, cada fin de semana ya teníamos una invitación, pues porque empezamos a subir algunos videos, algunas personas nos vieron cantando y pues ahí se fueron dando las invitaciones. Y hasta ahorita estamos, creamos un ministerio pues de música. Actualmente pues estamos pues sirviendo a Dios de esa manera mediante la música. Yo creo que es un don muy bonito que Él nos ha dado. Más bonito aún pues es utilizarlo, ¿no? Para compartir la palabra de Dios mediante la música. Entonces, ya analizando todo, pues creo que la mayor diosidencia, por así decirlo, precisamente que lo comenté con Fanny, que al final de cuentas coincidí también pues con Brandon, ¿no? O sea, yo me acuerdo que lo vi en un momento de mi vida en el que yo estaba tratando de aprender, en el que estaba yo disfrutando la música junto con mis amigos, y ahora pues estaba cantando pues ya con él formalmente en un ministerio, ya formaba parte de la iglesia, y gracias a la música también pues he fortalecido pues mi corazón, ¿no? He ennoblecido también más a mi corazón para aceptar muchas cosas que Dios va poniendo en el camino. El ministerio que tenemos se llama Do Heaven, que significa, Heaven significa cielo, haciendo más o menos alusión al paraíso. Así nos pusimos y pues ahorita estamos ahí activos sirviendo en la iglesia. Actualmente también estamos empezando un cuarteto mixto con otras dos chicas de allá de San Fernando, con Brando. Entonces hemos ido progresando, pues, y sin darme cuenta, pues también yo he ido mejorando, encontrando un enfoque, pues, a la música también, porque yo decía, yo sé que puedo mejorar en lo musical, yo sé que puedo enfocarlo a algo, pero yo no sabía para qué. Ahora entiendo, pues, hasta dónde me trajo todo lo que yo fui aprendiendo desde chiquito, porque yo empecé a cantar desde chiquito, conocer a Gaby, acercarme a los coros, todo eso, ¿no? Fue llenando una pequeña semilla en mi corazón, y pues hasta ahora que lo estoy cumpliendo, que lo estoy disfrutando y más que nada, pues compartiéndolo con todos los hermanos, ¿no? Para que puedan disfrutar de la música
También, por ejemplo, me dieron cargos dentro de la iglesia. O sea, para mí también eso fue muy especial porque siento que es como un llamado en el cual te asignan pues algo en lo que tú puedes servir para contribuir dentro de la iglesia. Y creo que pues los hermanos ven cualidades, ¿no? Ven cualidades en ti, pero que al final de cuentas sirven para adorar a nuestro Dios. Pues la mayor diosidencia, la más bonita, por así decirlo, ¿no? Es lo del ministerio, pues, de música, que en algún momento no me imaginé coincidir con aquel chavo que yo vi cantando, que le pregunté a mi amiga Gaby, que ahorita, pues, estamos a full ahí ensayando y que gracias a Dios se ha ido dando todo bien. Pero sí recalcar que pues la pieza más importante también aquí fue mi esposa, porque ella me recondujo en muchos caminos. Ella pues es familiar, ¿no? Directo con Brandon. Entonces, como que era la pieza pues que faltaba dentro de mi vida para conectar todo lo que finalmente hasta ahora estoy haciendo pues en mi vida. Entonces, creo que hasta ahorita podría comentar eso. Gracias, Jesús. Qué interesante todo lo que te ha tocado vivir y cómo de alguna u otra manera Dios te iba hablando, Dios te iba como llevando de la mano. Y algo que yo puedo sacar y que fue como la prueba final, siento que fue una demostración de Dios de que, oye, ¿sabes qué? Gracias a que tienes mi respaldo y que sabes que yo soy aquí, no te quebraste, ¿no? Porque con tu crisis de ansiedad que te daba cuando te ponías nervioso, en el momento más especial, en el momento más único de tu vida, que era tu boda, perder a tu abuelo, a tu primer abuelo, debió haber sido algo impactante y en el que Dios dijo, estoy aquí. O sea, yo no te prometí que va a ser fácil. Y como tú dices, todas esas piececitas, porque las disidencias son así. O sea, cuando uno nace, yo creo, y por eso es que tengo este podcast, porque creo que todos nacemos con un propósito. Independientemente que muchas veces alguien toma caminos, o sea, ponle que tú tienes el camino feliz, ¿no? Y de repente te desvías. Entonces, si estudias la Biblia, muchas personas que se desviaron, al final regresaban a buscar a Dios, ¿no? Entonces, pero Dios no por el hecho de que se hayan desviado los abandonaba, sino al contrario decía, bueno, ya estás ahí, ya te saliste, vamos a aprovechar para que ahí donde llegaste pueda ser inspiración para alguien más y esta cadenita siga creciendo, ¿no? Entonces, ahí te usa, regresas y te sigue usando más transformado, con más talentos, con más carácter, con más cosas, pero todos tuvieron que haber pasado procesos, ¿no? Entonces, así es como trabaja, así es como funciona Dios. No funciona Dios, así es como Dios obra en nuestra vida y así es como nos va puliendo. Entonces creo que esas cositas, esas ideas, esos problemas que fueron surgiendo, las personas claves son Gaby, Brandon, tu esposa, o sea, son personas que Dios fue acomodando en el momento exacto porque ya habías pasado una situación, ya había preparado tu corazón, había algo ahí y al final yo puedo ver que el propósito en este momento, sin que tú te des cuenta, ya estás impactando vidas. ¿Con qué? Con tu nuevo ministerio. Pero al final, para poder llegar ahí, fueron años, fueron procesos, fueron dificultades, fueron paciencias, fueron preguntas, fueron dudas, fueron noches sin dormir. O sea, hay muchas cosas detrás, pero Dios estaba ahí. Entonces, cuando queremos avanzar, va a ser difícil, no va a ser fácil, pero al final, si tú volteas a ver atrás, dices, todas esas coincidencias en mi vida no fueron coincidencias, era Dios preparándome para donde estoy, porque ahorita tú puedes tener muchas respuestas que muchas otras personas van a tener en su momento. En tu ministerio vas a visitar iglesias, vas a conocer personas que van a estar pasando por la situación que tú ya pasaste. Si tú no hubieses pasado por eso, no podrías tener las palabras, ni la experiencia, ni el ejemplo, ni la guía para esas personas. Entonces, así trabaja Dios, así nos prepara, así obra con nosotros y pues espero que ese ministerio siga creciendo, que sigan llevando esperanza, que sigan llegando a las personas que necesitan escuchar ese mensaje, que no van a conectar con Dios de alguna otra manera, sino con su música. Muchas veces un solo canto, un solo himno va a hacer que esa persona conozca a Jesús más que una predicación, más que una campaña, más que lo que sea, ¿no? Entonces, así es como va a obrar Dios y espero que en algún momento puedas voltear a ver atrás o que conozcas a alguien que diga, oye, gracias a que una vez te vi cantar, yo conocí a Jesús, yo me transformé, yo hice esto
y ahí verás de que todo ha cumplido el propósito y seguirá cumpliendo. No sé si para ir cerrando también quieras compartir alguna frase o alguna idea que nos quedemos que podamos recordar con este episodio. Pues durante la vida hay sucesos, hay personas, hay momentos, pues que van, como tú me decías, ¿no? Formándote, complementándote y que realmente a veces sin darte cuenta, como dices, cuando volteas a ver atrás, pues no es coincidencia, ¿verdad? Es Dios que va poniendo todas esas cositas en el camino y que yo creo que a veces cuando uno habla de Dios, se espera uno puras cosas buenas, pero creo que al final de cuentas tienen que haber momentos muy complicados para que te vaya moldeando, pues, para que tú vayas encontrando el rumbo en tu vida, en tu todo lo que hay pues día a día, ¿no? En tu familia, en todas las actividades que uno hace. Entonces yo creo que que pues él va poniendo las cosas, va uniendo las piezas, poniendo las personas correctas, los momentos donde te tiene que dar un sacudón. Y al final de cuentas, pues también uno tiene que aceptar eso, ¿no? Dentro de nuestro libre albedrío tenemos esa responsabilidad de nosotros reconocer cuando tenemos que hacer las cosas, cuando no tenemos que hacerlas, todo eso. Entonces, al final de cuentas, para mí, Dios va poniendo cada cosa que nos pasa en nuestra vida, ya sea que nosotros estemos pasando momentos muy difíciles, porque creo que es muy fácil también culpar a Dios de las cosas que nos pasan, ¿no? Por así decirlo, de las cosas malas. Yo también me veo a veces reflejado un poquito, bueno, no reflejado tal vez como tal, pero sí me inspira mucho a veces la historia de Job, de cuando él perdió todo, pues perdió absolutamente todo y aún así no dejó de confiar en Dios. Entonces, pues a nosotros creo que a veces no nos toca vivir cosas tan drásticas, pero sí entender que todo pues es para, para algo bueno. Y si lo enfocamos pues a seguir su palabra, creo que vamos a encontrar un camino, porque yo fácil hubiera sido decir o culpar por qué me quitaste a mi abuelito, por qué en ese preciso día, por qué en ese momento pues en especial que fue mi boda, bien pude haber culpado, ¿no? O sea, ¿por qué me haces esto a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Pero creo que también eso me fortaleció mucho donde estoy ahorita, me ayudó también a refugiarme dentro de la música, que eso mismo pues me ha ayudado a compartirlo pues con las demás personas. Así que si pudiera decir algo es que pues Dios va acomodando todo y es cuestión también de nosotros armar pues todas esas piececitas que nos va poniendo en nuestro camino. Gracias. Sí, y confiar que Él está al control. Aunque se vea turbio, aunque se vea feo, aunque se vea oscuro, Él sigue al control y no vamos a entender. Aunque tú me hagas esas preguntas que le hacías a tus amigas en este momento, yo tampoco te voy a responder, solamente he aprendido a confiar y agradecer. Pasan cosas malas, agradecer y decir, bueno, es un proceso, ¿qué me quieres enseñar? Ayúdame a soportar el proceso. Y cuando son cosas buenas, es bueno, gracias Dios, gracias por esto que tal vez no lo merecía, pero gracias y ayúdame a seguir manteniéndome los pies en la tierra, a servirte, etcétera, porque muchas veces no nos pasan cosas buenas y a veces tendemos como seres humanos a aflojar un poco y es parte de constantemente. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por esta historia, por esta reflexión. Y a ti que nos escuchas también me encantaría invitarte a que compartas esa historia, el podcast, que invites amigos. Y si tú estás interesado en contar tu historia, puedes escribirnos a nuestro Instagram, diosidencias.podcast. No olvides activar las notificaciones para que cada vez que salga un nuevo episodio puedas estar escuchándolo en cuanto sale. Pues Jesús, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por esta oportunidad, por escribirnos, por hacernos un espacio y también por contarnos esta historia que es muy personal y lo cual se agradece. Yo sé que va a llegar a inspirar a esa persona que nos escucha. Y si a ti te ha gustado la historia de Jesús, puedes dejarnos también tus comentarios para que más personas también puedan leer que este capítulo sin duda es de inspiración. Pues nos despedimos, amigo. Muchas gracias. Espero que no sea la última vez que estés con nosotros. Siempre vas a ser bienvenidos en este podcast cuando quieras compartir alguna historia. E igual si tienes algún amigo que quiera contar, pues solamente así como te
te comentó Fanny, como te comentaron, tú también puedes compartirla a más personas y poder seguir apoyando este proyecto con más historias. No, pues al contrario, muchas gracias por el espacio. Yo creo que está bonito así, ¿no? Que sea una cadenita en la que se van pasando pues la información, ¿no? De que hay un espacio en el cual, pues, puedes contar tu historia, puedes compartir lo que a ti te pasa, ¿no? Entonces, yo así llegué hasta acá. Un gusto conocerte a ti y sobre todo, pues, muchas gracias por el tiempo y pues a Dios, ¿no? Que al final de cuentas Él es el que nos pone por acá. Sí, totalmente de acuerdo. No, gracias a ti. Y yo siento que si Dios puso en tu corazón contar esta historia, tampoco eso fue una casualidad, también es una diosidencia, porque ya lo tiene preparado para alguien más. Alguien más necesita escuchar esa historia y va a salir en el momento y en el tiempo justo que esa persona tiene que escucharlo. Así que si tú lo estás escuchando hoy y te ha llegado la historia, también puedes dejarlo en los comentarios. Amigo, pues nos despedimos. Un abrazo y hasta pronto. Chao. Nos vemos. Adiós. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.